Punto Penalti, con todo lo que necesitas para la práctica de fútbol y fútbol sala. En Punto Penalti te aconsejan sobre botas de fútbol, zapatillas de fútbol sala, guantes, equipaciones. Punto Penalti, con precios especiales para asociaciones y clubes de fútbol y fútbol sala. Ven y vive tu deporte favorito a Punto Penalti. Buenas noches. Después de este buen consejo para todos los futboleros y los que gusten de fútbol sala, aquí estamos en Teleelch, desde la tribuna, dispuestos a hablar del Elche Club de Fútbol, a hablar de lo que rodea al equipo de Pacheta, que ya está en el playoff y que se ha colocado en segunda posición en la tabla clasificatoria regular, esperan los playoffs y espera el partido de Olot. Y además, con cierta incertidumbre sobre qué hará el técnico del Elche en Olot, si irá a muerte por el segundo puesto, si mirará más a quién poner en la alineación inicial pensando en el playoff. De todo esto vamos a hablar con nuestros contertulios de esta noche, que son, vamos a, en primer lugar, a mencionar a nuestro invitado, que es Jorge Ortega. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Jorge es gracias presidente, por invitarme. Es habitual en los programas de Paco Gómez del mediodía, sobre todo los lunes, en la tertulia deportiva. También es presidente de Furia Frangiverde. Así es. Además ya varios años, ¿no? Sí, desde el 2011 que se fundó la Peña, un grupo de amigos y tal, desde entonces la presido, la Peña. Antes de pasar a mencionar el resto de contertulios, una pregunta: ¿cómo vive el presidente de una peña futbolística como la vuestra este cúmulo de circunstancias que ha vivido el Elche en los últimos años, de estar en primera a estar como estamos? Bueno, al final lo vive como cualquier aficionado, ¿no?, que siente al Elche, ¿no? Lo bonito del ascenso y de las permanencias uno lo vive con mucha ilusión, y luego el descenso administrativo que se produjo y ese descenso futbolístico el año pasado, pues la verdad que bastante triste, ¿no? Pero el que siente al Elche y el que realmente quiere al Elche, pues son unos contrastes, la verdad, bastante diferenciados en esta etapa de 7 u 8 años. Nos viene bien el tópico de "es lo que hay". Pues sí, es el Elche, ¿no? Es el Elche al final. Bueno, y también está con nosotros Paco Gómez. Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Y Antonio Bazán. Hola Antonio. Buenas noches, Fernando. Gracias por venir, que este hombre mañana a las 7 está la que te pego en la radio. Aunque hay tiempo a dormir, aunque. Bueno, pues haciendo un repaso cronológico a lo que ha ocurrido desde que nos vimos el miércoles de la semana pasada, ya saben que al día siguiente se despedía Edu Albacar, creo que se ha comentado por activa y por pasiva. El hombre ya lo dijo, el cuerpo pedía más, pero la cabeza dijo basta, y había que ser coherentes y honestos, y paró. Y a partir de ahí, bueno, pues se suceden una serie de acontecimientos, y uno de ellos es la presentación hoy, Paco, de un lateral izquierdo para lo que queda de playoff cedido por el Betis. Sí, un chaval joven, Redru, que bueno, pues viene de jugar la mayoría de partidos en segunda B, en el grupo cuarto, en el Betis Deportivo, con lo que bueno, viene físicamente bien. Yo creo que el domingo ya va a debutar, con lo que yo creo que Pacheta, y ahora lo tocaremos, pues va a dar descanso a muchos titulares. Y bueno, Redru, mucha gente pregunta, ¿pero cómo lo ficha el Elche al final de la Liga? Lo ha fichado precisamente porque no es el final de la Liga para el Elche, ahora viene lo más bonito, que es el playoff, y porque se ha quedado cojo en la banda izquierda, porque es que tenía 3 laterales izquierdos y se ha quedado sin ninguno. Tuvimos que fichar a Manu en enero y claro, no tenía recambio. Entonces un recambio natural es este chico, Redru, que ha venido el chaval, la verdad es que fuerte, bien, físicamente, con ilusión, y bueno, pues va a estar ahí apretándole a Manu. Y hay una opción de compra, ¿no? Si el Elche asciende a segunda división, los dos clubes han quedado en hablar para que siga el año que viene. En principio podría ser opción de compra, pero también podría ser cesión. Si el Elche no ascendiese, yo creo que va a volver a su club de origen. Es un chico que ha debutado este año en la Copa del Rey con el Betis, y bueno, pues es un chaval que está en plena progresión, no tiene más que 20 años. Imagino que estáis de acuerdo, ¿no?, en que el Elche se pueda dotar de otro lateral izquierdo para el resto de temporada. Como dice Paco, es lo bonito el playoff, cualquiera de los dos. Jorge, dale. Por supuesto, ¿no? Y además era una demarcación necesaria, ¿no?, el lateral izquierdo, como bien ha dicho Paco, después de las bajas que han habido en esa posición, y este último contratiempo con la lesión de Albacar, para mí era la posición a reforzar, ¿no? Yo lo veo adecuado, y
además me parece bien que venga un chico joven con 21 años, que tenga ganas, que tenga ambición, que mejor que traer a un hombre ya con mucha experiencia, que con la carrera hecha. A mí me parece un fichaje acertado, y por lo que he leído es un jugador que a Setién le gusta bastante, que en el Betis cuentan con él, y podría ser un caso parecido a Fabián, salvando las distancias, porque Fabián ha demostrado este año en primera, su primer año, el nivelazo que tiene, la verdad, en el centro del campo del Betis. Y vamos a ver Redru qué papel puede hacer, ¿no? Los playoffs, la verdad que son muy duros, y en un momento dado cualquier sanción de Manu Rodríguez o incluso una lesión podría tocarle incluso jugar de inicio en cualquier partido. Coincido con Paco en que es posible que el domingo debute pues hasta de titular en Olot. Todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Sí, ahora mismo, y sobre todo porque ha habido tiempo para planificar un poco y ver si hacía falta algún hueco, rellenarlo. Y bueno, pues lo que está claro es que es un futbolista que viene ya entrenado, que viene dispuesto, que viene en forma. No es buscar cualquier cosa para colocarlo, que de eso conocemos, ¿no? Y tampoco en este momento no podías fichar a alguien que estuviese ni parado, ni en el banquillo, ni nada, porque no te sirve. Y en esta ocasión, mira, hasta quizás por lo único que viene bien lo del Olot, probar este tipo de cosas y saber realmente las prestaciones que te puede dar el chaval. Desde la tribuna vamos a entrar en el partido como no, el último partido del Elche contra el Hércules, el pasado domingo. Decía antes del partido, durante la semana pasada, dos ex del Elche, Samuel, comentaba algo así como: cuidado, que como puedan nos humillan. Decía Juli: tenemos que sacar fuerzas de flaqueza porque estos van a ir a por todas y van a machacarnos. Y mira que por dónde llega el partido, no empezamos mal, metemos un gol psicológico antes del descanso, nos las prometíamos muy felices, pero al final, oye, una serie de cambios, un no sé qué que ahora vamos a comentar. El caso es que la segunda parte, empate y gracias. Bueno, empate y gracias, cuidado, que hubo por ahí un gol anulado, un penalti no pitado y dos ocasiones de Soricaba clarísimas. Sí. ¿Qué opináis vosotros del partido del Hércules? ¿Qué lectura le das, Paco? Pues que si el Elche hubiera necesitado la victoria para clasificarse al playoff, hubiéramos visto un partido muy diferente. Yo creo que el Elche, no voy a decir que salió a medio gas, porque salvo en la portería cualquier jugador era titular, o lo parecía, pero creo que ni apretó de salida, y luego en la segunda parte, si hubiera sido un partido clave para el Elche, Pacheta no hace las probaturas que hace, ¿no? Yo creo que ahí se equivoca Pacheta, porque entiendo que el derbi es lo suficientemente importante de cara al aficionado como para ganarle al Hércules, y además es que si le hubieras ganado el Elche, le valdría el empate simplemente en Olot para asegurar esa segunda plaza. Entonces está claro que fue el derbi más descafeinado, menos trascendente de los últimos tiempos. Yo creo que fue así ya antes del partido, y se nota. Aún así, se nota la diferencia de un equipo y otro, porque el Elche, sin forzar la máquina, tú bien lo has dicho, debió ganar 2-0 nada más arrancar el segundo tiempo, porque hay un gol legal. Antes le debieron pitar un penalti. Sori tiene las dos más claras del partido, es decir que se nota que el Elche, aún sin apretar, pudo ganar fácilmente el partido. Y fijaos que antes del partido decía en rueda de prensa Pacheta que no hay derbi descafeinado y que iban a salir con el cuchillo entre los dientes. Sin embargo, me da a mí que nos defraudó un poco el partido, Jorge. Sí, faltó esa tensión competitiva tanto en los futbolistas, pero incluso también en la afición, ¿no? Al final no acuden ni 10.000 espectadores a un derbi cuando la marcha del equipo invita a otra cosa, y eso también es un poco decepcionante, ¿no? El hecho de que venga el Hércules, tú estés clasificado para... ¿Esperabais más de la afición? Sí, yo personalmente, a mí, no sé, por lo menos 12 o 13.000 espectadores sí que hubiera esperado un derbi contra el Hércules, ¿no? Por historia, por tradición, por clasificación, cómo está el equipo ahora mismo, que está enchufado. Nos faltaron los 2.000 de Alicante. Bueno, los 2.000 de Alicante y otros 2 o 3.000 de aquí, pues se llega a lo mejor a los 15.000, que han sido siempre más o menos los derbis, cuando no han sido de un partido de relativa importancia. Bueno, al final lo ha dicho Paco perfectamente, el equipo le faltó tensión, tal vez la falta de los puntos en juego ahora hace que estos partidos sean difíciles de jugar, por el hecho de que sí que es cierto de que la segunda plaza te premia mucho más que la tercera por el factor campo en el segundo partido, pero eso el futbolista es como que lo deja un poco aparte, ¿no? Ya ha conseguido el objetivo primordial de clasificarse para el playoff,
y esa tensión se ha notado un poco, ¿no? En el hecho de que es complicado para el profesional jugar esos partidos porque ya tiene puesta la cabeza en la fecha del 20 de mayo, donde va a empezar a partirse, digamos, el bacalao, dicho de alguna manera, y donde se van a jugar las cosas importantes, ¿no? Y Antonio, sí, me llamó la atención que lo del Elche Hércules del otro día, que posiblemente, no sé si se habrá dado alguna vez en la historia, pero marcaron los goles por parte del Elche un ilicitano y por parte del Hércules un alicantino, ¿no? No sé, habría que revisar la historia de los derbis, poco habitual, ¿eh? La historia de los derbis de los Elche Hércules, y luego cuando yo marchaba a casa decía, che, ha marcado Johnny por el Elche su primer gol, el debut, el gol soñado, ¿no? Y por el Hércules Samuel, que también es alicantino, ¿no? Una curiosidad que sobre todo teniendo en cuenta que no es que haya muchos ilicitanos y alicantinos sobre el terreno de juego. Posiblemente si se repasaran todos los derbis de la historia, tanto aquí como allí, es difícil encontrar un partido donde los goleadores sean nacidos en cada ciudad, ¿no? En Elche y en Alicante. ¿Y Antonio, esperaba más del Elche en este partido? Vi lo que esperaba. Es decir, sí, para mí sí que era a medio gas. El partido, pero en sí, además, ya lo veíamos llegar. Se intentaba animar, queríamos ver que un derbi siempre es un derbi, pero es lo que dice Jorge. Al final, si no hay puntos en juego importantes, que igual te has encontrado con el segundo puesto sin buscarlo, pero el Elche, yo creo que salió. Y quizá a mí lo que más me preocupa es que no solamente en este partido, sino que lleva ya algunos partidos que ha levantado un poquito el pie, que sale más a estar bien plantado en el campo y sabe que tarde o temprano le van a llegar las ocasiones. A mí eso no me ha terminado de gustar. La idea de Pacheta de salir al principio como salían mordiendo y yendo por el rival, eso yo no he terminado de verlo. Espero volver a verlo en el playoff, pero llevamos unos partidos y este fue, además de eso, que van en esa dinámica de lo estamos consiguiendo sin mucho esfuerzo. Además era total, si ya estamos en el playoff, ¿no? Para mí fue a medio gas y se notó en la grada igual porque el público también iba a medio gas, no era un derbi de los de pasión y intentarlo. Es que esa sensación que tú dices se produce de salida ya el día del Lleida, cuando los jugadores salen y saben que el empate les vale para ya estar en el playoff. Y yo creo que a partir de ahí ponen el piloto automático. El avión iba a tope, pero en cuanto llegan ahí ponen el piloto automático y vamos a desgastarnos poco, que ya estamos pensando en el playoff. Y es humano y es comprensible, porque en realidad para lo que estás trabajando todo el año es para llegar en las mejores condiciones al playoff. Entonces, claro, ahora nos preguntarás, ¿hay que jugársela, hay que meter la pierna en Olot, hay que poner toda la carne en el asador? Va a ser que no. Pues yo creo que no. Ahora llegamos a ese punto. Va a ser que no. Creo que no. Ahora llegamos a ese aunque punto. eso no significa no salir a ganar el partido. Claro, pero a mí lo que me preocupa es que el futbolista al final es de dinámicas. Y estamos entrando en una dinámica de, si tenemos 5 o 6 ocasiones clarísimas y además ganamos los partidos, o los empatamos, que tampoco lo estamos ganando todos, que llevamos muchos empates con Pacheta. Sí. No pasamos por encima de los rivales. Tenemos ocasiones, sí, pero no pasamos por encima. Entonces, la dinámica, ¿son capaces de pegarle el cambio en cuanto llegue aquí el primer partido del playoff? Yo quería hacer un comentario y es el siguiente, y es que teniendo en cuenta, ante todo respetos a Pacheta, cuidado, que lleva 10 partidos sin perder. Segundo equipo de primera, segunda y segunda B en España, que llevan más partidos enlazados sin perder detrás del Barcelona, que se dice pronto, el hombre de que ha llegado no ha besado la lona, o sea que eso es para tener en cuenta. Pero sí que es verdad que Vallejo, el guardameta, que bueno, con éxito debutó en el gol, no pudo hacer nada el otro día, e incluso hoy Cordero, el director deportivo del Elche, decía, bueno, estamos muy fuertes en defensa y arriba vamos como aviones o somos matadores, metemos goles ya, pero es que todo equipo de fútbol tiene una sala de máquinas. ¿Puede ser que el otro día se liase un poco Pacheta con cambios no muy naturales en el centro del campo al jugar con 3 centrales? Lo que intentó es hacer pruebas de cara al playoff, ¿no? Con todo el respeto a Pacheta, cuidado. Sí, al final utilizó a Gonzalo Verdú de mediocentro defensivo por delante de la defensa. Ya se había utilizado a Gonzalo Verdú a lo largo de la temporada en esa posición. No recuerdo qué partido fue, pero ya lo utilizó, no sé si fue Josico, creo que ya lo hizo alguna vez en esta temporada. Y luego la prueba de Benja escorado a banda derecha tampoco me gustó, pero entiendo que en algún momento dado de playoff, cuando el resultado, digamos, sea un poco asfixiante, posiblemente tengas que tirar de Benja y Soria arriba. Entonces, en su idea ahí probó con eso.
Y bueno, dentro de que el míster en estos partidos es verdad que desde que se consigue la clasificación está un poco con el freno de mano echado, realiza sus pruebas pensando en playoff, ¿no? De ahí que reserva a Manu Sánchez, Provencio ni lo saca durante el partido, Jossan, que está con molestias, tampoco lo toca, es normal, ¿no? Fíjate que yo, perdona, más que hacer pruebas, a mí me da la sensación que lo que hizo es, con lo que tengo en el campo esto es lo que puedo poner, porque hasta me parece que la segunda parte no pensaba ni en pruebas ni en nada, sino sacar el partido y con la misma idea de lo que vimos con los jugadores. Es decir, a ver, ahora con lo que tengo en el campo, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, pon a Gonzalo Verdú un poquito más adelante y ven ya que se abra la banda, como decir, vale, pero vamos a terminar. Podría haber utilizado, por ejemplo, a Iván Calero, que es un jugador que no le gusta, no está contando mucho con él, pero es un jugador que cuando ha salido lo ha hecho bien y se fichó como un jugador de banda, aunque se habrán hecho cambios más naturales, más acordes ha jugado casi todo el año más de lateral derecho, pero lo podría haber sacado en banda. En una banda sacas a Iván Calero, en la otra mantienes a Iván Sánchez, que llevaba tiempo sin jugar. Pero bueno, al final el míster es el que los está viendo y claro, el que en un momento dado decide cambiar el dibujo, porque sabe que en playoff puede pasar cualquier circunstancia que le haga tener que jugar un juego a lo mejor más aéreo, con los dos grandes, Benja y Soria arriba, cualquier cosa, todo eso el míster lo tiene en su cabeza y sabe que las piezas que tiene que saber utilizarlas. De verdad, yo pienso que, como decía Paco, nos debemos de quedar con eso que comentabas antes. Está claro que si el Elche hubiese necesitado ganar, hubiese apretado y hubiese estado muy cerca de conseguirlo. De hecho, ya lo estuvo, no haciendo un buen partido, con las ocasiones de Sori, con un penalti que no te pitan, con un gol que te anulan. Y yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos. Hombre, de acuerdo que es ver la botella medio llena, pero es que creo que es en la línea de lo que está haciendo el Elche lo que marca la lógica, ¿no? Bueno, yo creo que a Pacheta se le puede criticar poco. Creo que lo poco criticable ha sido la segunda parte del otro día por esos cambios. Yo confío en que él va a seguir siendo sensato y va a hacer cosas sencillas, lógicas y naturales en el fútbol. Y si necesita en el playoff dos delanteros, no va a poner a Benja en la derecha, pondrá a Sori y a Benja arriba y jugará con un 4-4-2 y en la banda un extremo rápido y en la otra otro extremo. O sea, yo creo que va a hacer cosas naturales. Lo de Gonzalo Verdú por delante es una opción, lo hizo en Cartagena, jugó varias veces ahí. A mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado que un defensa juegue en el centro del campo. Ni cuando lo hacía Ramos. Pero es que no, acuérdate, cuando Clemente en la selección española ponía a Fernando Hierro y a Nadal, el tío de Rafa, que ahora es el tío de Rafa. Sí. Quiero decir, es que es antinatural. Entonces, ¿qué tienes? Un centro del campo. No, tienes un centro del campo poco creativo. Y Gonzalo Verdú a mí me parece una excelente defensa para la categoría, y también podría ser muy buen defensa para segunda, pero por delante queda limitado, como si le dices a Javi Flores que se ponga de central. Tendrá toda la calidad del mundo, pero no domina los movimientos, ni la altura, ni... Entonces yo confío ciegamente en que Pacheta, otra cosa es que el equipo rival sea superior, pero que va a hacer cosas lógicas. Haciendo cosas lógicas te ha traído hasta el playoff y le han sobrado 2 jornadas. Entonces las pruebas, vale, se las aceptamos como animal de compañía del pulpo, ¿no? Pero ya, hasta ahí. Sí. O sea, a partir del primer partido del playoff queremos ver al Elche de Pacheta de verdad. Él comentaba que a pesar de 6 cambios que introdujo de principio, le gustó el partido, le gustó el equipo, que bueno, que este punto nos sirve para para ponernos segundos, y que bueno, y que era un partido trampa, porque el Hércules, no cojamos esa dinámica, por favor. Porque el Hércules, bueno, pues es el Hércules, y era un equipo que estaba diseñado para ascender, y míralo, que se va a quedar sin Copa del Rey incluso, ¿no? Y venía pues a salvar un poco los muebles de lo que quedase de temporada, ¿no? En ese sentido sí que es verdad, que el Hércules es el Hércules y nunca va a haber partido fácil contra el Hércules. Sí, sobre todo para el aficionado, ¿no? El aficionado va al derbi con la ilusión de que su equipo muestre la superioridad provincial, ¿no? El hecho de siempre, esa tradición histórica. Bueno, los más viscerales estarán pensando, perdimos una oportunidad para machacarlos, ¿no? Los más viscerales, los de las pancartas. Sí, de qué equipo es el que manda en la provincia, ¿no? Todo eso es bonito para el aficionado, ¿no? La oportunidad de digamos, mostrar esa superioridad sobre el rival histórico, ¿no? Al final eso es algo más que queda para los aficionados. Los profesionales es verdad que lo tienen en cuenta, pero lo miran menos, que el aficionado. Y Pacheta, pues lógicamente lo que estaba mirando es
sobre todo eso, ¿no? En cuidar a sus futbolistas más importantes, ¿no? Porque de hecho, hablando de la posición que ocupó Gonzalo Verdú por delante de la defensa, para mí lo hace porque para mí es un jugador, ahí tiene un jugador clave como es Manu Sánchez, que es desde mi punto de vista la clave del equipo, ¿no? Es el faro, es el jugador más el que equilibra, más insustituible que ahora mismo tiene el equipo. Yo creo que es Manu Sánchez, ¿no? El cordobés está a un nivel espectacular, ayuda en defensa, es un jugador con buen cambio de juego, es un jugador que en el balón aéreo va muy bien, se incorpora al ataque en los córners bastante bien también, ha hecho un par de goles porque tiene llegada. Entonces es su jugador para mí franquicia, ¿no? Porque arriba tiene muchísima pólvora, en bandas si se le cae Collantes puede entrar Iván Sánchez o Josan, en las medias puntas estamos viendo que tanto Javi Flores como Nino van a ser importantes, como 9 ahí tiene a Benja y a Sori, que los dos son dos grandes 9 para la categoría, incluso también tenemos a Lolo Pla, que ha entrado menos este año, pero también es un buen futbolista. Sin embargo, en la posición de Manu Sánchez, aunque está Johnny, el hombre de confianza del míster es Manu Sánchez, ¿no? Entonces él entiende que ese jugador no se le puede caer, vamos, tiene que tenerlo en plenas condiciones para playoff, ¿no? El darle descanso también a Provencio y a él cambiarlo hizo que esa improvisación un poco ahí con Gonzalo Verdú sirviera para acabar el derbi, pues eso, de aquella manera, ¿no? Yo creo que esa zona del centro del campo, la zona de creación, es quizá la más sensible que tenemos, la más delicada. Manu Sánchez y Javi Flores. No hay más. Si se nos cae alguno de los dos, el equipo va a cambiar radicalmente. Ya lo vimos el día del Lleida con Nino. Cuando entró Nino, ves que el juego no es el mismo. Además, había que tirar balones arriba porque no hay circulación exactamente lo mismo, ¿no? Es la parte más delicada. Tenemos bandas, tenemos delanteros, laterales, centrales, pero ahí en el centro, si no están esos dos, parece que el equipo en el segundo tiempo un sobre todo te habéis hecho en falta, ¿no? Porque parece que hace una labor oscura ahí, pero que es una persona con mucha presencia y con cierto tecnicismo que ayuda a elaborar juego en el Elche, ¿no? Porque si no, el Elche es muy directo, es que si no es... En las transiciones... En el resto de zonas sí que tenemos dos por posición prácticamente, pero ahí en el centro... Es que yo creo que el centro del campo del Elche es el que mayor carencia tiene, porque tú tienes una defensa muy fuerte y luego tienes arriba un ataque que te va a hacer gol siempre. Para mí, si hay una parte un poquito más débil, es el centro del campo, porque primero no tienes un organizador claro, porque Javi Flores en teoría lo es, pero es más media punta. Entonces, y además tienes habas contadas, porque como bien dice Jorge, no hay dos Manu Sánchez ahora mismo parece insustituible, y eso que Josico ni lo convocaba, ¿no? Para que veas lo que es la mirada de un entrenador y de otro, ¿no? Pero el centro del campo del Elche, para mí, desde que empezó la Liga, me ha faltado un organizador ahí, pero ningún entrenador lo ha pedido. Ni Josico lo pidió, ni Mir tampoco demandó demasiado, y Pacheta ya ha venido con lo que tenía, ¿no? Entonces, ese centro del campo hay que cuidarlo bien, ¿eh? El que más opciones tenía de pedir o reivindicar, en este caso, un mediocentro organizador fue Josico, que era el entrenador que estaba en el mercado de invierno, ¿no? Y que hizo apostar muchas veces por Ventic, ¿no? Utilizó mucho a Ventic ahí, sacrificó totalmente a Manu Sánchez, que dejó de entrar hasta en convocatorias, utilizaba más esa dupla Ventic-Johnny. Pero con la llegada de Pacheta lo que busca el burgalés es más el hecho de buscar portería cero, ¿no? Por eso te coloca ahí a Manu Sánchez, porque es un auténtico jugador ahí, batallador. Es el Busquets del Elche. Curtido en 1000 batallas, que sabe... detrás en defensa. Y luego utiliza más a Provencio, que es un jugador de más recorrido, porque cae a banda, sabe incorporarse en ataque, ayuda mucho en defensa. Un jugador no exento de calidad, con mucho trabajo y mucho oficio, como es Provencio, con muchos partidos en sus piernas en segunda división A en el Mirandés, con experiencia también, y eso le hace tener un centro del campo que, no de mucha calidad, pero sí de mucho trabajo, ¿no? De un trabajo, la verdad, extraordinario, que protege esa línea de 4 que ha formado en defensa ahora mismo, con los dos centrales, que son dos baluartes, y los laterales están haciéndolo cada día mejor, porque Tequio ahora mismo es un seguro en banda derecha, y Manu Rodríguez se le ve que con el paso de los partidos está cogiendo confianza y también está haciéndolo muy bien en banda izquierda. Esos dos jugadores pues le dan un equilibrio al equipo, ¿no? Sabe y confía en que al final la parte de arriba del Elche, que para mí es superior a la de cualquier equipo en segunda B, al final tiene que hacer un gol, ¿no? Entonces, yo creo que está un poco... Lo que está claro es que cuando está Javi Flores parece que el balón transita un poquito más por el centro del campo, pero cuando está Nino sí que son transiciones rápidas, centro y para adentro. Sí puede ser.
Pero vayamos a Olot. ¿Qué pensáis que va a pasar en Olot? Porque la frase del míster de Pacheta después del partido fue lapidaria. Primero Dios y después todos los santos. Pero me da a mí que no se está del todo de acuerdo en que se toque el Licitano con la que le viene al Licitano contra el Dense el domingo, que se juega el descenso. Y bajar a preferente, pues bajar a segunda vez chungo, pero bajar a preferente también lo es. Y bueno, no sabemos lo que... no sé si, Paco, tú que sigues al Elche diariamente, intuyes que pueda tocarse algo de Licitano o finalmente no. Por lo que ha dicho hoy Jorge Cordero, los que están entrenando no son titulares en el Licitano y ha dejado caer que no va a desarticular al equipo. Yo creo que esta es una ocasión excepcional y creo que todos estamos de acuerdo que aquí efectivamente manda Dios antes que todos los santos y el primer equipo es el primer equipo y además a cualquier chaval del filial le dices, oye, ¿quieres jugar con la primera plantilla? Y vamos, hace lo que haga falta. Pero este es un partido singular, te estar jugando la temporada. Entonces, si yo fuera Pacheta, no le tocaría a Samba, no le tocaría a Ismael Bentic, no me llevaría a jugadores clave del Licitano. Yo me llevaría a lo mejor a algún juvenil que están entrenando con el Elche y él habla muy bien de 2 o 3 juveniles, pero yo al Licitano por una vez no lo tocaba, porque es una ocasión excepcional y el Licitano mínimo tiene que estar en tercera si el Elche está en segunda B, y si el Elche está en segunda, pues debería estar una categoría por debajo, ¿no?, para surtirse de futbolista. Entonces yo creo que es una excepción, y como excepción no entendí el que Pacheta el día del Hércules dijera eso. Yo creo que con el paso de los días y a lo mejor cambiando impresiones con Cordero, pues seguramente ya no se vaya a llevar, yo pienso igual, creo, a los peces gordos del Licitano. ¿Qué opináis vosotros? Pues que tiene un problema porque hay varios jugadores que, como bien dijo cuando acabó el partido contra el Hércules, no puede contar con ellos en Olot, ¿no? Entre tarjetas, molestias físicas y tal, al final tiene que formar una convocatoria, entonces se va a tener que llevar jugadores o bien del Ilicitano o del juvenil, pero va a tener que completar convocatoria seguro, ¿no? Porque uno piensa, dice, bueno, puede que meta a Redru, que meta a Iván Calero, que meta a Lolo Pla, pero vas a tener que tirar de 6 o 7 titulares que vienen. Pero tú puedes, mira, Primi, Zotko, Calero, Redru, ya tienes la defensa, por ejemplo. Sí, pero en el centro del campo, al final, Manu Sánchez no viaja, y Johnny no viaja porque tiene 4 tarjetas. Sí, ahí tienes el problema. Ahí, por ejemplo, ya tienes un problema. En bandas ya te ocurre lo mismo. Josan no viaja porque está entre algodones, Iván Sánchez dijo que había que sujetarlo, no sé por qué, pero parece que tampoco. Collantes es de los que también está jugando mucho, tal vez habría que darle... Benja en banda, ahí ya se lo probó. Ahí ya tienes otro problema, pues tienes que darle titularidad a Lolo Pla, posiblemente... Seguro. Posiblemente Sori juegue también los 90 minutos, Lolo Pla, y luego pues entre Nino, Javi Flores, Benja, completar ahí un poco la línea, ¿no?, de ataque. Escucha, ¿no? Jorge, tú juegas 2 partidos el sábado y el domingo y no te pasa nada, y esto es porque vayan a jugar un partido el domingo y otro el domingo que viene. Ya, pero ya no es eso, sino también es el riesgo de que se le lesione algún jugador. Y luego en un entrenamiento no se puede lesionar. Ya, pero él lo está, yo creo que mirando... Creo que es Zidane el que le comenta lo mismo. Oye, los jugadores tienen que jugar. Y cuando lleguemos al partido, a la final, entonces veremos con quién contamos. Claro. Es decir, tú tienes tu plantilla, y la plantilla en el Elche decimos que es profunda y que hay un buen banquillo. Hay fondo de armario, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Es cuestión de decir, no juega nadie. El que esté en condiciones, que no tenga problemas de tarjetas y que no tenga problemas de lesión, ya están disponibles para jugar el partido. Claro. Luego ya es la suerte que tengas o no. Tampoco va a meter la pierna a ninguno, no es un partido que te vas a jugar. Vamos a hacer un buen amigo para otras temporadas que va a ser el Olot, porque vamos a disfrutar de su permanencia. Es decir, va a estar muy bien. Pero ¿no? vamos, sobre eso yo quería hablar. Vamos a entrar ahora de lleno en lo del Olot, porque, claro, también es muy importante el valor que le des a los 3 puntos de Olot. Exactamente. Porque aquí sí que se está creando un debate en torno a segundos, terceros, lo mismo da. Yo tengo mi opinión personal. Hay debate. Sí, porque yo prefiero quedar segundo, vamos, sí o sí. La alineación que, por ejemplo, ha planteado Paco, sí. Estamos hablando de una defensa con Primi, que lleva 5 meses sin jugar, claro, con Zotko, que no tiene ritmo de partidos porque tampoco está jugando, porque Neider y Gonzalo son fijos. Redru, que acaba de llegar, y Iván Calero, que también lleva 2-3 meses sin jugar. Bueno, espérate, pero por eso que todo nace del valor. Ponemos a Neider, a Gonzalo Verdú y nos arriesgamos. Al final nosotros no vamos a poner a nadie, ni vamos a quitar y a poner, pero quiero decir, el míster tiene que pensárselo bien, porque
El contar con gente que no ha jugado durante mucho tiempo es una declaración de intenciones de que no vas a luchar el partido, pero no con Jorge, concretemos las opiniones. Exacto. Aquí. Venga, sí, tú, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Darías prioridad a salvaguardar de cara al playoff o irías con todo lo que pudieses para ir a por la segunda plaza? Porque entiendes que la segunda plaza es importante, ¿o piensas que no es tan importante? Yo jugaría mínimo con 7 titulares, 7 u 8 titulares y haría 3-4 cambios. Es decir, yo sí que ¿Pero irías a por el partido? Yo contaría con Lolo Pla y contaría con Iván Calero, pondría a Soria arriba, te estoy hablando de 3 o 4 diferentes a la última alineación, y luego sí que pondría 6 o 7, la defensa apostaría por Gonzalo y Neider, Tequio, y aunque pongas luego a Redru, por ejemplo, pero 3 defensas que están compitiendo durante las últimas semanas. 6, 7, 8 titulares y 3, 4 que no lo vienen haciendo habitualmente. Y Antonio, teniendo en cuenta que el campo de Lolo, bueno, no sé, pero será pequeñito. No es de los más pequeños, ¿eh? ¿Césped? Es césped natural y no es de los más pequeños. Pero que se juega aceptable, la liga. Aceptable. Esto se juega en la permanencia prácticamente. Esto está en un punto del descenso, directo. Entonces, le pasa como al Elche, la victoria les da la permanencia, también se la puede dar el empate o la derrota si se dan resultados, pero dependen de sí mismos. Pero aquí, a diferencia del Elche, aquí va a jugar hasta el cojo. Entonces, ahí seguro. Que va a jugar con todo. Claro. El partido este es para ir con lo que tengas en condiciones, es decir, quitar a los que puedan quedarse por lesión, a no jugarte ninguno por la tarjeta, pero los demás, para mí, si están bien, tienen que jugar. Y irá por el partido. Pero sencillamente, yo en esto del fútbol soy mucho de las dinámicas. Tú llevas una dinámica positiva, y una tontería de dejar el partido llevar te hace que cambian las cosas. Pierdes el partido, es intrascendente, no quiere decir nada, puedes bajar a la tercera posición, no llegas de la misma manera, aunque después a la hora de salir al campo seguro que dicen, venga, ahora ya vamos a tope, ¿no? Pero yo soy de mantener dinámicas y sobre todo de hacer que los jugadores salgan y den el máximo en cada partido. El que no esté en condiciones, que se quede, pero el resto, hacer un equipo normal, no tienes por qué hacer la alineación que ha hecho Paco, que al final es hacer un entrenamiento. Yo creo que lo peor para un futbolista es decirle, sal al 60%. Mete pierna, pero no la metas. O sea, eso es riesgo de lesión mucho peor. Entonces, yo haría una mezcla de titulares y suplentes y me guiaría, si yo fuera Pacheta, por los que más frescos estén, en mejores condiciones estén, y hacer un equipo competitivo. Porque para mí, el quedar segundo es una ventaja. La ventaja, para mí, de que casi seguro no te vas a encontrar con ningún primero ni en la última eliminatoria, por lo menos en la primera o segunda lo evitas, y al final puedes también evitarlo, eso es una ventaja. Otra ventaja es que juegas con un cuarto, si uno se ha quedado cuarto y el otro segundo será por algo. Otra ventaja, que para mí lo es, para otros no, y lo entiendo, es que el partido de vuelta se juega en el Martínez Valero. Y yo quiero hacer un comentario respecto a eso. A ver, de los puntos regulares 62 que ha sacado el Elche durante la competición, el 60% se han hecho en casa y el 40% fuera. Digo yo que jugar en casa será mejor. La vuelta en casa, evidentemente, suena mejor. Y más como está el Elche desde la llegada de Pacheta, que encajó un gol desde su etapa. Eso no quita para reconocer que sí es cierto que la vuelta en casa tiene una desventaja, y es que puede forzar la prórroga. O sea, se puede llegar a la prórroga, cosa que en la ida no se puede llegar a la prórroga. En la vuelta sí. Y claro, si juegas la vuelta en casa y se fuerza la prórroga, sabes que un gol tiene valor doble en campo contrario. Entonces esa es la desventaja que yo veo. Pero con eso yo me la juego. Pero también es ventaja poder jugar ese partido en tu casa y tener a la afición detrás. Sí, porque exacto, porque claro, vamos a pensar en lo positivo. Estás jugando en tu casa. Analizando todas las opciones. Visto todo y mirando las estadísticas, te doy dos datos. Estadísticamente, desde que el playoff está en marcha, 2008-2009 en Segunda B, ¿sí? 7 segundos han subido. 3 terceros y ningún cuarto. Pues eso casi lo dice. Por algo será. Claro. Y ahora te doy otra que no es tan buena. Cada vez que el Elche se la ha jugado aquí, con perdón, la ha cagado. El día del Oviedo, ¿sí? El día del Cádiz, el día del Granada. ¿Dónde hemos ascendido? En el hotel de Almería, en Baracaldo, en Melilla, en Granada, el penúltimo ascenso en primera. O sea, si mira las estadísticas del Elche es para asustarse de que el Elche juegue la vuelta en casa. Y otra estadística... Pero yo apuesto porque el Elche... Y otra estadística que nos dice, ¿y para qué vamos a jugar el playoff? El año pasado se vieron los 4 primeros.
Pero por primera vez en la historia. Que sí, está claro, ¿no? Pero que las estadísticas... No obstante, el fútbol nos dice que, como decía Antonio, para no perder dinámicas, es salir con todo lo que se pueda, ganar, seguir con esta ilusión que nos está embargando a todos poco a poco y ser segundos, irte por un cuarto mejor que por un tercero, que puedes pillar al Murcia por ahí. ¿Para qué quieres que te cuente? Con un Murcia ya en la primera eliminatoria, en el primer cruce, y hacer las cosas pues dentro de una línea lógica, no mermar fuerzas. Sí, no, al final yo creo que el factor campo a tu favor, poder jugar el segundo partido en casa es determinante desde mi punto de vista, ¿no? Además estoy convencido que la afición, lo que es un playoff, ya va a responder de otra manera, ¿no? Ni mucho menos va a estar como estaba el domingo, que estaba, digamos, de una forma tranquila. Fueron 10.000 personas, en playoff se espera por lo menos la parte de abajo llena, ¿no? 17, 18.000 espectadores yo creo que va a haber seguro, ¿no? Y si esos 17 o 18.000 reman a favor del equipo y ahí hay una buena conexión, afición-equipo... Y se hace una buena política de entradas también. Desde mi punto de vista... ¿No? Yo creo que es importante, ¿no? Sí, yo creo que la directiva hará una buena política de entradas, ¿no? Yo creo que puede ser determinante, ¿no? El estadio remar a tu favor, ¿no? Es verdad que históricamente se recuerdan grandes fiascos aquí en el Martínez Valero, pero la historia también está para cambiarla, ¿no? Y yo creo que no podemos ser gafes toda la vida. Este estadio también merece una alegría, una invasión de campo por un ascenso a segunda división. Es muy bonito lo que se vivió en Baracaldo, lo que se vivió en Melilla, lo que años anteriores se vivió en Granada, en el ascenso a primera división. Efectivamente, pero eso lo disfruta una minoría de la afición, ¿no? A mí me gustaría que el Estadio Martínez Valero, con 25 o 30.000 espectadores, disfrutara de un ascenso de su equipo, que hubiera una invasión de campo ahí de los aficionados franjiverde. Yo creo que esta afición... Yo te lo compro. Esta afición digamos, tan dañada por el entorno, por todo lo que ha vivido, merece esa alegría tan emocionante. Yo, para vivir ascensos, a nadie le deseo el que viví yo cuando se ganó en Baracaldo. En Baracaldo, aquello fue porque es que pero es que yo estaba... Tú estabas en el Depor B Coruña, en el Depor B Córdoba. Entonces él estaba en Baracaldo y yo estaba ahí contando el Córdoba Deportivo, contando cómo iba el partido, porque era importante cómo quedase ese partido para... No, era importantísimo, ahí o subía uno u otro, casi nadie contaba con el Elche. Y bueno, ahí en la grada solo, viendo que tu equipo asciende, dices, vale, pues tú lo has mencionado, el Depor B. Un paseo. Pues yo creo que teniendo en cuenta, teniendo en cuenta cómo vienen las cosas y cómo hacen las cosas de esta Federación Española de Fútbol, hay que dar segundos, coger a un cuarto, pasar a la siguiente eliminatoria, ya ves si el Depor B lo entonamos en la tercera eliminatoria el Fabril, y ya hagamos lo que hagamos, Paco, estamos ascendidos, ¿no? Si nos toca el Fabril en la última eliminatoria, se puede dar ese caso, ¿verdad? Se puede dar el caso de que el Fabril... Que te encuentres en tercera eliminatoria con el Fabril y ya hagas lo que hagas. Estás ascendido. A menos que haya un impago en primera división. Eso es poco probable. Como le pasó al Elche y que sirvió para dar ejemplos. Truchos hay muy pocos, solo, por desgracia, solo aquí. Nos vamos a reír por no Pero bueno, yo creo que en el fondo el fútbol le debe una al Elche y a su afición. Y yo estoy con Jorge, no vamos a ser gafes siempre. Nos tiene que tocar un ascenso y vivirlo aquí. Así es. Joder, que yo llevo 30 años y no he retransmitido un ascenso en Elche. que lo tuve a huevo el día de Granada y me lo tuve que tragar como todos. Con lágrimas y el corazón encogido. Entonces yo creo que la afición del Elche, la ciudad y el club se merecen, o sea, el fútbol les debe una. Es una forma de limpiar toda esta pena que llevamos arrastrando estos últimos años, ¿verdad? Por lo menos llevarlo mejor. Sería bonito, ¿no? Desde luego, un ascenso a segunda división sería bonito, sobre todo para los 9.000 abonados que han apostado por el equipo. Voy a ser un poco egoísta, pero al final, después de todo lo vivido con el descenso administrativo, el año pasado el varapalo del descenso a segunda división, en una temporada típica donde el equipo parecía que 2 meses antes ya estaba salvado y de las últimas 10 jornadas te saca un punto, eso la verdad que para un aficionado hay que vivirlo, ¿no? Y lo que se sintió aquí fue muy doloroso, aquel descenso en Cádiz con el equipo, la verdad ya que estaba, parecía los jugadores con... Yo creo que en España los aficionados sufridores ya no son ni los del Betis ni los del Atlético de Madrid, son los del Elche. Yo creo que la verdad que porque ha sido duro, estos 4 años ha sido muy duro. Por esos 9.000 abonados que después de tanto varapalo aún deciden en agosto ir y apostar por su equipo.
demostrar que son del Elche, eso me parece fantástico. Yo siempre había oído lo de las últimas 10 jornadas son muy importantes para poder ascender, porque siempre mirábamos hacia arriba. Lo que no esperaba es que las 10 últimas jornadas son también muy importantes para descender. También. Porque de 10 partidos... No, es que 3 meses antes del descenso, el día del Zaragoza, estábamos mirando que si ganábamos nos poníamos a un punto del playoff, del sexto. Y fue a partir de ahí. Fue inexplicable. Tremendo. Fue una cuestión inexplicable. Sí, y el domingo que se jugó en Domingo de Ramos contra el Sevilla Atlético, que se gana 3-2 aquel partido, ese partido parece que se sella la permanencia, ¿no? Y que a partir de ahí está todo finalizado. Sin embargo, luego se va a Valladolid y se pierde, viene al Almería y te gana. Luego te viene el Mirandés y te vuelve a ganar con un equipo ya que estaba descendido, te gana con uno menos. Déjalo, que la hora que la gente se va a dormir con más sabor de boca y con pesadillas. Así que vamos a terminar con la ilusión de que Pacheta haga lo mejor de cara al partido de Olot de este fin de semana a partir de las 6 de la tarde. ¿Es a las 6 de la tarde? A las 6 los dos partidos. 5:30, ya saben, en Tele Radio Marca. Y a las 6 también el Ilicitano Eldense en el Martínez Valero. Eso es, que también hay que apoyar al Ilicitano. Entrada gratuita para abonados y aficionados. Pues eso es bueno también para, mira, con el pinganillo, escuchando a Paco en la retransmisión y al resto del equipo de Tele Radio Marca y viendo las evoluciones del equipo de Fidel, que tiene que, como sea, ganar al Eldense para salvar la categoría. Y ya terminamos con, ya aprovechando que está aquí el presidente de Furia Franjiverde, que es Jorge Ortega, que nos hable de hasta qué punto son importantes la elección de nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Hay dos candidaturas, que son la capitaneada por Tomás Doménez y Edgar Juan. ¿Hasta qué punto es importante esto? Pues es importante desde el punto de vista de se realizan unas elecciones democráticas, al final lo que se busca es un poco que todos puedan votar y que a través de esas elecciones se pueda conseguir la unión de la afición que tanta falta hace, ¿no? Al final un poco las peñas son un poco los, digamos, los representantes de la afición, son los que más cercanos al club están, los que más en contacto con el club están. Entonces, que se puedan realizar estas elecciones pues hace que todos puedan depositar su voto de confianza en una de las dos candidaturas y a partir de ahí la que salga elegida pues todos a apoyarla y a remar junto con la candidatura elegida para que, digamos, de una vez por todas en esta afición pueda unirse de verdad, porque es importante que el entorno social franjiverde esté unido, ¿no? Entonces, tanto las peñas que están fuera, que ahora de la Federación de Peña me refiero, ahora que están entrando algunas, como las que están dentro, que vayan a votar, que depositen la confianza en la que ellos estimen oportuno, pero que sí que voten para que la candidatura que salga reforzada y podamos todos unirnos, ¿no?, en el bien del Elche, que al final lo que se trata es esto, ¿no?, porque no dejamos de ser aficionados. Los peñistas no dejamos de ser aficionados con el único fin de ir a apoyar al Elche domingo tras domingo, y esas guerras de guerrillas que se formaban ahí por la culpa es de este, la culpa es del otro, no nos llevan a ningún lado, sino a que existe una fractura social que lo único es va en perjuicio del Elche Club de Fútbol. Más que nunca la unión hace la fuerza, en estos casos también. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias, Antonio. De nada, a ti. Gracias por invitarme. A Paco y a todos ustedes, pues muchas gracias por haber abierto su casa, su trabajo, su cafetería, su restaurante para compartir con nosotros un ratito de fútbol. Abran un paréntesis entre problema y problema. Piensen en el Elche, que este año podemos ascender. A ver si el miércoles que viene estamos más contentos porque hemos cogido la segunda plaza. Buenas noches y que disfruten.